¿Está grabando, creo? ¿Está grabando? No sé. No, no está grabando. Sí, está grabando. Comencemos con el test. ¿En qué siglo tuvo lugar la Guerra de los 30 años? ¿Qué ¿En el es eso? siglo XV? ¿En el siglo XVII? ¿O en el siglo XIX? Besito. Ya, yo también creo que beso. Siglo XVII. La segunda. Hace rato. En el siglo XVII. Excelente. ¿Qué tratado puso fin a la Guerra de los 30 años? ¿La Paz de Westfalia? ¿El Tratado de Tordesillas? ¿O la Paz de Utrecht? Tordesillas. Sí, Tordesillas. Utrecht. Besito. Ay, no sé. Ah, lo pe Besito. loco. La segunda es que era la... Besito. Ay, qué miedo. La Paz de Westfalia. Oye. ¿Descubrió la penicilina? Alexander Fleming. ¿Alfred Nobel? Ah, ¿Alexander Fleming? ¿O Louis Pasteur? Estaba re fácil. Fleming. Alexander Fleming. ¿En qué año se inició la Revolución Mexicana? ¿En 1900? ¡Oye, Pablito! ¿En 1910? ¿O en 1920? 1920. 20. Sí. En 1910. Uy. ¿Qué Champazo. continente fue asolado Chal. por la peste negra durante el siglo XIV? Europeo. ¿América? Europa. ¿África? Ay, Europa, Europa. pues. No me muerdas. Europa. ¿En qué año se inauguró oficialmente el Canal de Panamá? ¿En 1902? ¿En 1908? ¿O en 1914? Otra vez me falló el chofer. No voy a poder entregar los productos. ¿Otra vez, papá? Ahora sí, déjame ayudarte. ¿14? No sé, 14. 14. En el ocho, año en el ocho, creo. 1914. 8. 14 u 8. 14. 3, 2, 1. ¿Cuánto duró la Primera Guerra Mundial? ¿2 años? ¿4 años? ¿U 8 años? 8 años. 8 años. 4. Sí, eso sí. Duró 4 años. O 4. Ah, que no sé. ¿En Yo no sé nada de champa, qué miedo. Ya, Ah, la qué Gran año tuvo Depresión. lugar la Gran Depresión? eso es fácil. ¿En el año 1929? ¿En 1933? ¿O en 1939? 1929. 1929. 1929. Cállate, ya dije Perdón, primero. Ya dije primero, oye. En 1929. ¿Quién presidía Estados Unidos cuando tuvo lugar la Gran Depresión del 29? ¿Herbert Hoover? ¿Harry Truman? ¿O Dwight Eisenhower? Truman. Truman. ¿O no? No sé. O Casa. Casa. Herbert Hoover. Oh, Javier. ¿Quiénes Qué malo. inventaron el cinematógrafo? ¿Los hermanos Montgolfier? ¿Los hermanos Lumière? Oye, no. ¿O los hermanos Wright? Lumière. Sal. Lumiere. Lumière. Los hermanos Lumière. Bien. ¿Qué país atacó al RMS Lusitania provocando su hundimiento en 1915? ¿Rusia? Alemania. ¿China o Alemania? No sé. Ese sí no sé. Nunca he escuchado eso. Rusia. Alemania. Rusia. Oh, Alemania. ¿En qué continente tuvo lugar la Guerra de los 6 días? ¿En Asia? Oye. ¿En América? Egipto. ¿O en Europa?
Asia. No, no. Asia, pues. Dijiste Asia. En Dijiste Asia, Asia, estaba bien. Asia. Ay, Dios mío. provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial, el ataque al RMS Lusitano, el inicio de la Revolución Rusa o el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El archiduque Francisco Fernando. La última. El asesinato del archiduque. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Qué tratado puso fin a la Gran Guerra? ¿El Tratado de Saint-Germain? No. ¿El No Tratado creo. de Versalles? No. ¿O el Tratado No, de no, no, Trianon? no. Versalles. Casa. No, Versalles no, o sí. No, casita. La última. El Tratado de Casita. Versalles. Uy, ¿qué? ¿En qué año ¿Qué? se firmó el Tratado de Versalles? No sé. ¿En 1918? ¿En 1919? ¿O en 1920? Ya, 18. 18, 1920. pues. 1920. O 18. En 1919. 19. No me muerdas. ¿Dónde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna? Uy. ¿En Atenas? No. ¿En Olimpia? ¿O en Esparta? En ¿Atenas? Atenas. Esparta. En ¿O no? Atenas. Ah, Atenas. ¿En qué año se produjo el golpe de Estado en España conocido como el 23F? ¿En 1971? No sé. ¿En 1981? ¿O en 1991? 71. Ah, su Siete. madre. Tu canción favorita. Camino al trabajo. Ya. No sé. En 7-1. 1981. Oh, 101. ¿Cómo murió Juana de Arco? Ah, horrible. ¿Ahorcada? ¿Lapidada? ¿O quemada? Quemada. Quemada. Murió quemada. Quemada. ¿En qué año se produjo el accidente nuclear de Chernóbil? Uy, no sé. ¿En 1986? Ay, no, ¿En 1989? 1980. ¿O en 1991? 86. Besito. 91. 86. Besito. Sí. En 1986. Oh, no. ¿Quién fue el Oh, primer champera. emperador de México? ¿Vicente Guerrero? ¿José María Morelos? ¿O Agustín de No Iturbide? sé, bro. Ninguno tiene nombre mexicano. Vicente Guerrero. Ya, Sí, Vicente es Morelos nombre puede mexicano. ser. Morelos puede ser. No, cualquiera de los dos. Pero el último, no sé. No parece. Morelos. Agustín de Iturbide. ¡Uy! ¿Qué sistema político mexicano, no, hombre. predominó en la Europa occidental de la Edad Media? ¿El capitalismo? ¿El Feudal, feudalismo? Feudal. ¿O el comunismo? Feudalismo. El feudalismo. Feudalismo. Predominaba el feudalismo. ¿En qué año se inició la Guerra Civil Española? ¿En 1934? ¿En 1936? ¿O en 1939? ¡Ah! 36. 36. En 1936. 36. ¿Contra quién luchó Leónidas en la batalla de las Termópilas? ¿Contra Darío? Ah, qué malo soy. ¿Contra Temístocles? ¿O contra Jerjes? No sé, me suena a Darío. Darío. Luchó contra Jerjes. Jerjes. ¿Cuál fue el primer animal clonado de la historia? ¿Una oveja? ¿Una rana? ¿O un ratón? La oveja. La oveja. Una oveja. Una oveja. La oveja. Una oveja. ¿Qué? Oveja. ¿Cómo se llamó la oveja que se convirtió en el primer mamífero en ser clonado? ¿Dolly? Ya no sé. ¿Dory? Ah, ya, sí, sí, Oh, sí. Molly. A ver, alternativas. Dolly. Dolly. ¿Qué? Dolly. Se Sí, llamaba no. Dolly. La oveja Dolly. ¿En qué año los La oveja hermanos Wright Dolly. llevaron Sí, a sí, cabo sí. el primer vuelo de la historia? ¿En 1900? ¿En 1903? ¿O en 1906? 1906.
6, Tres. 6, o En 3. 1903. 3. Ah, ¿Qué se lo iba a chaval? decir. ¿Quién fue el primer emperador romano? ¿Calígula, Augusto o Nerón? ¿Augusto? Me suena Augusto. Nerón. Me suena a Augusto. Augusto. Nerón. Ah, ¿Qué emperador ordenó la construcción del Coliseo? ¿Vespasiano, Tiberio o Trajano? Tiberio. Tiberio. Tiberio, tío. El emperador Vespasiano. Oye. ¿Qué papa sufrió Ah, un intento bueno. de asesinato el 14 de mayo de ¿Quién 1971? quiso matar al Papa? ¿Benedicto XVI, Juan Pablo. Juan Pablo II o Juan Pablo I? Pablo Segundo. Segundo. Primero. Juan Pablo II. ¿En Voy qué 7. guerra tuvo lugar el famoso desembarco de Normandía? ¿En la Primera Guerra Mundial? ¿En la Guerra de Vietnam? ¿O en la Segunda Guerra Mundial? Uy, Segunda guerra. Segunda guerra. Segunda guerra. Segunda guerra. Guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam. En la Segunda, Segunda Guerra, Guerra. Mundial. no sé. ¿Cómo se conoce la Guerra de los 3 años acontecida en México? ¿La Guerra de Reforma? ¿La Guerra de Independencia? Bananeras. Guerra de Reforma. Independencia. La Guerra de Reforma. Independencia. Oh. ¿En qué año se promulgó la primera Constitución española, más conocida como la Pepa? La ¿En Pepa. 1812? ¿En 1878? ¿O en 1901? 812. 1901. En 1812. ¿Para qué era la primera vacuna de la historia? ¿Para la peste? ¿Para la viruela? ¿O No. para la gripe? Viruela, viruela. Gripe. Ah, no. Gripe. Viruela, Gripe. viruela. O gripe. Gripe. Para la viruela. La gripe aún no se Viruela. cura. Viruela. ¿Cómo se Viruela. llamaba Viruela. la perra soviética que se convirtió en el primer ser vivo terrestre Laika, en Laika. orbitar la Tierra? ¿Lassie? ¿Lady Laika. o Laika? Laica. Laika. Laika. Se llamaba Laika. ¿En qué ciudad fue asesinado el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy? ¿En Houston? ¿En Dallas? ¿O en Austin? Dallas. Houston. Houston. En Dallas. Ah, Oh, Dallas. ¿Quién fue acusado del asesinato de John F. Kennedy? ¿John Wilkes Booth? ¿Jack Ruby? ¿O Lee Harvey Oswald? el primero. El primero. Jack Ruby, el primero. Jack Ruby. Lee Harvey Oswald. Jack Ruby. ¿Qué misión espacial es famosa por llegar a la Luna el 20 de julio de 1969? Apolo 11. ¿Apolo 10? Osmar. ¿El Apolo 11 Apolo 11. o el Apolo 13? Apolo 11. Apolo 11, bueno. Serapio. El Apolo 11. ¿En qué siglo se produjo la Revolución Francesa? ¿En el siglo XVIII? ¿En el siglo XVI? ¿O en el siglo XIV? 16. Siglo XVI. 16. En el siglo XVIII. Ah, Y yo Qué hice. Hitler, Ay, no. canciller de Yo hice la Alemania, biografía de esto. ¿en 1933? ¿En 1938? ¿O en No puedo 1943? fallar en esto. 38. Hitler. 38. 33. 38. En 1933. Dama. ¿qué? ¿Cómo se llamaba la mujer de Adolf Hitler? ¡Ah! ¿Eva Ah, Braun, eso no sé. Ana Frank Eso no sé. o Magda Goebbels? Ana Frank. Magda Goebbels. Magda Goebbels. Magda Goebbels. Magda o Eva. Braun. No puedo Eva, saber ya eso. ves, Eva, ¿El ya hombre en ves. llegar al espacio? ¿Yuri Gagarin? ¿Alan Bartlett Shepard Jr. Yuri Gagarin. o Neil Armstrong? Neil Armstrong. Yuri Gagarin.
Ay. Besito, pues. Yuri Gagarin. ¿En qué país actual tuvo lugar la primera guerra de la que se tiene constancia histórica? ¿En Grecia? ¿En Egipto? ¿O en el Reino Unido? ¿Grecia? Egipto, Egipto. Grecia. ¿O Egipto? Egipto. En Egipto. 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 ¿Quiénes eran los reyes católicos? ¿Isabel II y Carlos IV? Isabel y Carlos. ¿Juana I y Felipe I? ¿O Isabel I y Fernando II? Wow. Isabel y Fernando. Isabel y Fernando. Isabel y Fernando. Isabel I y Fernando II. ¿En qué ciudad se fundó la ONU? ¿En Ginebra? Viena. ¿San Francisco? Sí, ¿O en París? sí. A lo largo de nuestra historia San hemos Francisco. aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que... No. Ginebra. Ginebra. En la ciudad de San Francisco. ¿Ya ves? San ¿En Francisco, qué año San se inició la Francisco. construcción de la famosa Torre Eiffel? ¿En 1855? ¿En 1879? ¿O en 1887? 79. 87. 79. En 1877. Oh, ¿Qué isla americana fue la primera en ser colonizada por los españoles? ¿Las Islas Vírgenes? ¿Santo Domingo? ¿O Santa Lucía? Santo Domingo. Islas Santa Vírgenes. Lucía. Santa Lucía. Uy, cada uno ha dicho uno diferente. Islas Vírgenes. No. ¿Cuál era? ¿Cuál de estos tres países ¿Cuál era? no fue Santo uno de los Domingo. países liberados por Simón Bolívar? ¿Argentina? Ah, no. ¿Ecuador? Argentina. ¿O Colombia? Argentina. 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 ¿En qué año se inició en Estados Unidos la ley seca? ¿En 1910? ¿En 1920? ¿O en 1930? 1910. 20. 30. En 1920. Ah, ¿Qué pedo con ¿A mi qué isla fue chamba? exiliado Napoleón I tras su derrota en la batalla de Waterloo? ¿A la isla de Elba? ¿A la isla de Santa Elena? ¿O a la isla de San Martín? Elba. Santa Elena. A la isla de Santa Elena. Ah, ¿Qué faraón fue enterrado en la mayor de las pirámides de Egipto? ¿Kefren? ¿Miserino? ¿O Keops? Keops. 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 ¿Qué combustible fósil fue fundamental para la revolución industrial del siglo XVIII? ¿El petróleo? ¿El gas natural? ¿O el carbón? ¿El carbón? petróleo. Petróleo. Carbón. Petro. El carbón. Ah, yeah. ¿En qué año falleció el dictador español Francisco Franco? ¿En 1975? ¿En 1978? ¿O en 1980? No sé. 78. En 1975. ¿En qué país se inventó la brújula en el siglo IX? ¿En el Reino Unido? China. ¿En Alemania? ¿O en China? China. En China. China. Se inventó en China. No sé, me he visto cara de matemática, estúpido. ¿Qué país latinoamericano firmó los tratados Torrijos-Carter junto con Estados Unidos? ¿Guatemala? Cuba. ¿Honduras? ¿O Panamá? Panamá. Ay, Panamá. Panamá. ¿En qué año se inició la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Uy. ¿Entre no 1945 y 1947? No. ¿Entre 1947 y 1949? ¿O entre 1949 y 1951? 49 y 51. Peso. 47 al 49.
La última, la última. Entre 1945 y 1947. Oh. Ah, ¿Cómo llamaban al hermano de Napoleón, José Bonaparte, en España? Pepe Botella, Pepe Botella, ¿Cabeza? Pepe Botella. chao, madre. Pepe Pepe puto. Pepe Botella. Pepe Botella. ¿Cabeza? Pepe Botella. ¿Cómo era conocido el rey francés Luis XIV? ¿El rey Dios? ¿El rey Sol? ¿O el rey Santo? El Rey Sol. El Rey Sol, el Rey Sol. Sol, sol. Era conocido como el Rey Sol. ¿Qué monarca británico fue apodado Corazón de León? ¿Ricardo Ay, I? Ricardo. ¿Enrique II? ¿O Ricardo Juan primero. I? ¿Enrique? Ricardo primero. Ricardo primero. Ricardo I. ¿En qué país se llevó a cabo la batalla de San Quintín? ¿En España? ¿En Italia? ¿O en Francia? España, España. España. No sé. Ocurrió en Francia. Francia. Ay, Francia. no puede ser. ¿En qué país nació la democracia? ¿En Francia? ¿En Rusia? ¿O en Grecia? Grecia. O Grecia. 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 Grecia, ¿no? Grecia. En Grecia. ¿De qué país fue presidente Daniel Salamanca? ¿De Colombia? España. ¿De Bolivia? Ay, ¿O de Argentina? Colombia, Colombia. De Bolivia. Colombia. Bolivia. ¿Quién Ah, dijo ¿quién la sale frase? trae Bolivia? Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. ¿Pancho Villa? ¿Emiliano Pancho Villa. Zapata? Pancho ¿O Villa. Simón Bolívar? Pancho Villa. Pancho Suena Villa. como Pancho Villa. Emiliano Zapata. ¿Qué nombre recibe el libro escrito por Adolf Hitler? Mi lucha. Los protocolos de los sabios de Sion. Mi lucha. Mi lucha. Mi Ay, no. lucha. Mi lucha. ¿O mi lucha? Mi lucha. Les recomiendo leer ese libro. Mi lucha. Sí, yo también lo he leído. Lo he leído. Chévere. ¿Cómo se llamaba el proyecto científico cuyo objetivo era crear la Más bomba fácil. atómica? Proyecto Manhattan. América? ¿Proyecto Manhattan? Ah, su... ¿O Proyecto Nevada? Proyecto Manhattan. No sé. Manhattan. Manhattan. El Proyecto Manhattan. ¿En qué mes de 1912 se hundió el Titanic? ¿En febrero? ¿En abril? ¿O en junio? Abril. Febrero. Febrero. En Abril, abril. gente. ¿En qué año se produjo la tragedia y milagro de los Andes? ¿En 1972? Uy, eso sí me la sé. ¿En 1976? ¿O en 1979? Milagro los En el 79. Andes. Suena como 6. ¿76? Ah, En 1972. En el 79. ¿En qué Ay, país no, se inició la revolución industrial? ¿En Alemania? ¿En el Reino Unido? ¿O en Estados Inglaterra. Unidos? ¿no era Inglaterra? Reino Unido. Reino Unido. Allá. Reino Unido. Reino Unido. En el Reino Unido. ¿Cuál era el apodo de Otto von Bismarck? ¿El canciller de acero? ¿El canciller de oro? ¿O el canciller de hierro? El canciller de hierro. No sé, suena mejor. Canciller de acero. El canciller de hierro. ¿En qué año se produjo la Guerra del Golfo? ¿En 1989? ¿En 1990? Mierda. ¿O en 1992? En el 92. ¿90? En 1990. Ah, ¿En qué año se creó la Unión Soviética? ¿En 1922? ¿En 1929? ¿O en 1933? 29. En Ah. 1922. ¿Qué dos países se enfrentaron a Chile en la Guerra del Pacífico de 1879?
Perú y Bolivia, Argentina, Perú, Bolivia. Paraguay y Perú, Perú y Bolivia. Perú y Bolivia. Perú y Bolivia. ¿En qué país se produjo la escena trágica? ¿En Ecuador? ¿En México? ¿O en Bolivia? México. México. En México. ¿Cuál fue el primer satélite artificial de la historia lanzado en 1957? ¿El Explorer? ¿Asterix? ¿O el Sputnik? Sputnik. 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 El Sputnik. ¿Qué guerra es conocida como Operación Tormenta del Desierto? ¿La Guerra del Golfo? ¿La Guerra de Vietnam? ¿O la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. La Guerra del Golfo. ¡Ah! Por hacerte Ay, caso. no. ¿De cuál de estos países latinoamericanos fue presidente Alberto Fujimori? Guacala. ¿De Perú? Perú, Perú. ¿De Paraguay? ¿O de Chile? ¿Qué suena? Perú. Uy. Fue presidente de Perú. ¿En qué siglo formuló Charles Darwin Para que no la hay teoría de la luces. evolución? ¿En el siglo XVIII? Ya. ¿En el siglo ¿Qué XX? fue? 19. ¿O en el siglo XIX? Contesta. ¿Qué están haciendo? La última, la última. Respondiendo En preguntas. el siglo XIX. ¿Quién ¿Cuál ha es? sido el único presidente Un chico de la norteamericano que ha PU. dimitido del cargo? ¿Jimmy Carter? ¿Richard Nixon? ¿O Ronald Reagan? Carter. Richard Nixon. Jimmy Carter. ¿En qué siglo se produjo la pandemia de la gripe española? Uy, 29. ¿En el siglo XIX? ¡Ah! ¿En el siglo XX? ¿O en el siglo XVIII? ¿20? Siglo XX, siglo XX. A principios del siglo XX. Ni idea. ¿En qué año se inició la construcción del muro de Berlín? ¿En 1945? ¿En 1956? ¿O en 1961? 45. Puta madre. Suciedad, impureza, remuévelas con el agua micelar de Garnier. No solo desmaquilla, también limpia suciedad e impurezas y tonifica. Ya. Mira esa huevada. En 1961. Que yo no sé historia, no vale. ¿Quién fue el fundador del fascismo? ¿Benito Mussolini? Mussolini. ¿Adolf Hitler? ¿O Francisco Franco? Mussolini. Benito Mussolini. ¿En qué isla española se produjo en 1977 el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales de la historia de la aviación? ¿En Tenerife? ¿En Mallorca? ¿O en Gran Canaria? Canarias, Canarias. No. Tenerife. Tenerife, Tenerife. Ya. ¿Cuál no fue una de las carabelas que usó Cristóbal Colón en su primer viaje al Nuevo Mundo? ¿La Niña? ¿La Pinta? ¿O la Virgen? La Virgen, la Virgen. La Virgen. La Virgen. La Virgen. ¿De qué país fue presidente Saddam Hussein? ¿De Irán? Irán, Irak, Irak. Irak. ¿O de Siria? Irak. De Irak. ¿Qué siglo fue el siglo de las luces? ¿El siglo XV? ¿El siglo XVI? ¿O el siglo XVIII? Ajá, pero es lo que me venía. Siglo XVI. Siglo XVII. No, 18, 18. Sí. ¡Ah! XVIII. Te odio. ¿En qué año las mujeres pudieron votar por primera vez en México? ¿En 1955? ¿En 1963? ¿O en 1971?
63. 63. En 1955. Ah, ¿Cuántos años duró la guerra de Corea iniciada en 1950? ¿3 años? ¿5 años? ¿O 7 años? 7. 7. ¡Ah! Duró 3 años. Sí. Constantinopla es el nombre histórico de la actual ciudad de Ankara, Egipto. Bursa Ah, no. o Estambul. Estambul. Ankara. Estambul. Ay, no. ¿Qué poeta español fue fusilado en agosto de 1936? ¿Rubén Darío, Gustavo Adolfo Bécquer o Federico García Lorca? García Lorca. Federico García Lorca. ¿En qué país tuvo lugar la Revolución de los Claveles? ¿En México? ¿En Portugal? ¿O en España? España. México. En Portugal. Ah. ¿Quién Sí. fue el primer asesino en serie de Estados Unidos? ¿Jack el Destripador? ¿Lizzie Borden? ¿O H.H. Holmes? HH. H.H. Olmes. H.H. Holmes. ¿En qué localidad de Bolivia fue ejecutado el Che Guevara? ¿En La Higuera? Potosí. ¿En la Bélgica? ¿Qué? ¿O en La Palca? Loquito. ¿La Bélgica? Sí, Marino. O La Higuera. En La Higuera. ¿En qué año tuvo lugar la caída del muro de Berlín? ¿En 1984? ¿En 1986? ¿O en 1979? 89. En 1989. ¿En qué año se descubrió la tumba de Tutankamón? ¿En 1919? ¿En 1922? ¿O en 1929? 22. 19. En 1922. ¿Cuántas cruzadas se llevaron a cabo en nombre del cristianismo contra los musulmanes? ¿2, 7. 9 o 12? Hágala. 12. 12. 12. ¡Ah! La puta madre. Mata Hari fue un espía de origen holandés, francés o alemán. Parece holandés. ¿Alemán? Alemán. De origen holandés. ¿Quién fue el primer presidente de la República de Cuba? ¿Fulgencio Batista? ¿Gerardo Machado? Batista. ¿O Tomás Estrada Palma? Machado. Tomás Estrada Palma. Puta madre. ¿En qué año tuvo lugar la crisis de los misiles en Cuba? ¿En 1960? ¿En 1962? ¿O en 1965? 62. 62. En 1962. ¿En qué país se llevó a cabo la Revolución Naranja? ¿En Polonia? ¿En Rusia? ¿O en Ucrania? Ucrania. ¿Rusia? ¡Ah! Ucrania. Ay, no, ¿En qué Gima. país gobernó el conocido Pedro el Grande? ¿En Alemania? ¿En Rusia? ¿O en el Reino Unido? ¿Alemania? Reino Unido. Puta madre. En Rusia. Ajá. Rusia, no. ¿En qué país habitó la antigua civilización conocida como toltecas? México. ¿En Perú o en Colombia? Perú. México. Habitó en México. Y bueno, familia, hasta aquí este test sobre 100 preguntas sobre historia. Espero que os haya gustado mucho y os haya ayudado a repasar lo aprendido. Si es así, Miguel. recuerda dejar tu like y suscribirte al
al canal para que no te onda? pierdas ningún vídeo nuevo. No que nadie Les te mando un ganaba. abrazo a todos y nos vemos Has en el hecho próximo 4. vídeo. No he estudiado, ¿no? Has hecho No he 4. Yo tampoco he estudiado. Pep, Y he hecho más chambas que tú. Pero he hecho más que tú. ¿No? Yo he contado. Pero le ganaste a Brisa igual. Babri, senta. Espérate. Ya que carga su porquería.